Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí en el templo de tu iglesia local, el templo de la IBE, Señor. Te damos gracias por darnos ese deseo, Señor, de siempre buscarte, porque sabemos que necesitamos de ti. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos da esa gracia y nos da, Señor, esa fortaleza para caminar, Señor, para aplicar tu palabra, Señor, entenderla, comprenderla, atesorarla, Señor, y comenzar este proceso de transformación de nuestras vidas. Ese deseo que tenemos de ser semejantes cada día más a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por tus cuidados, gracias, Señor, por la provisión que recibimos de ti, Señor, todos los días. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Y, Señor, esta tarde te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que tienen dificultades, problemas, circunstancias, Señor, y te rogamos que tú estés ahí, que tu presencia les ayude, les anime, les fortalezca y sobre todo que entiendan, Señor, que tú no nos abandonas, que tú, Señor, nos das paz, tranquilidad, gozo, aún en esos momentos, Señor, porque sabemos que todas las cosas que vienen a nuestras vidas vienen con un propósito santo y eterno. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos los que teníamos que estar. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad siempre de poder enseñar, predicar su palabra, no solamente aquí en este lugar, sino también a través de esa cámara a la Iglesia Universal. Y le damos gracias también a nuestros amigos y hermanos de la Iglesia Universal que se conectan con nosotros y juntos estamos para edificarnos en la palabra de Dios. Le damos gracias porque el tiempo está cambiando, ¿verdad? Ya hay más calor, más luz, más sol. Ya vemos el jardín un poquito más verde, las flores están ahí brotando y le damos gracias a Dios porque es su creación. ¿Y sabías qué? Dios ha creado todo esto para que tú y yo podamos también disfrutar de su creación, ¿verdad? Y ahí en esa creación podemos ver el poder, la maravilla de nuestro Dios, su sabiduría. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, no solamente por la lluvia y las nubes, sino también por el sol, ¿verdad? Y la alegría de los niños también. Así que vamos a continuar. La semana pasada estuvimos recordando, haciendo memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y esta tarde vamos a continuar nuevamente, vamos a retomar el estudio del libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde ya estamos en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, imagínense, estamos avanzando paso a paso. Capítulo 6, versículos 1 al 7. Y parte de este estudio, de este sermón, lo hemos titulado Muertos al pecado. Muertos al pecado. Y esto es algo muy importante porque el muerto está muerto, ¿verdad? El muerto ya no tiene ningún apetito. El muerto ya no tiene un deseo. Así que el apóstol Pablo nos va a enseñar ahora, esta tarde, algo muy especial para cada uno de nosotros, que nos va a ayudar a crecer, a continuar en este proceso que la palabra de Dios nos llama el proceso de santificación, ¿verdad? Y como hemos dicho, todos anhelamos una nueva oportunidad. Todos anhelamos un nuevo. Y ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad, ¿dónde se encuentra? En Cristo Jesús, ¿verdad? En el Evangelio
el glorioso evangelio que el apóstol Pablo nos viene enseñando todos estos domingos, estas semanas, en este hermoso libro de Romanos. Y en los primeros 5 capítulos, si nosotros hemos venido poniendo atención, tomando apuntes, notas, llevando las notas del pastor también a casa, y hemos tenido la oportunidad quizás de ir a los vídeos que la iglesia provee, nos hemos podido dar cuenta que durante estos 5 capítulos el apóstol Pablo, hermano, esto es muy importante porque aquí es algo que él va a hacer, como decimos, un quiebre de lo que él está hablando. Pero en estos 5 primeros capítulos, el apóstol, él nos ha presentado un caso sólido denunciando la depravación total del hombre y la necesidad de salvación. Eso es lo que él ha venido, ¿no?, enseñando. Y también él nos ha mostrado que el único camino a la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que él hizo en la cruz. Él nos ha venido hablando que tú y yo somos declarados justos precisamente a través de la fe en Cristo, nuestro Salvador. Pero ¿sabes qué? La salvación no queda ahí. La salvación solamente, mi hermano, es un comienzo de un viaje, un caminar de toda una vida con el Señor. Tú y yo hemos sido salvos, pero no para quedarnos ahí. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo esta tarde. Y él nos dice que después de la salvación, nuestro Padre Celestial, Él espera que tú y yo crezcamos y que maduremos en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. A menudo se habla de este proceso, como lo he dicho, este proceso de crecimiento espiritual como la santificación. Y a partir de este capítulo, del capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, el apóstol Pablo nos va a enseñar precisamente, él va a abordar esta doctrina, esta enseñanza de la santificación de los creyentes. Quizás por los primeros 5 capítulos, muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar, pero el pastor solamente está hablando de salvación, de la justificación. Y es precisamente eso lo que el apóstol Pablo, él ha venido dirigiéndose precisamente a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y él ha venido explicando ese proceso de cómo poder alcanzar la salvación, el ser declarados justos a estas personas, a toda la humanidad. Pero a partir de este capítulo, él se va a dirigir ¿a quién? A nosotros, la iglesia, aquellas personas que ya somos salvos. Y él nos va a decir y nos va a mostrar que no hemos sido salvos y dejados a un lado ahí, para la gloria futura, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No. Él nos está diciendo aquí en estos versículos que hay una vida para vivirla para el Señor mientras estamos aquí en esta tierra, a este lado de la eternidad. Pero por otro lado, yo me alegro y me gozo que el Señor nos haya dejado, mis hermanos, instrucciones sobre cómo crecer, cómo llegar a ser semejantes a nuestro Salvador aquí en su palabra. Las cartas del apóstol Pablo precisamente nos hablan de eso. Las cartas del apóstol Pablo nos hablan de que tú y yo, mi hermano, tenemos un camino que recorrer. Y ese camino es precisamente la santificación. Así que esta tarde, mis hermanos, quisiera que estemos reflexionando mientras estamos estudiando la palabra de Dios, en lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de la santificación, cuando nosotros consideramos muertos al pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos llamados a considerarnos muertos a la vieja naturaleza
muertos al pecado. Tenemos una nueva vida. Mira lo que dice el versículo 1, Romanos capítulo 6, versículo 1. El apóstol nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Acuérdense ustedes que la semana antepasada, cuando estudiamos al final del capítulo 5, estudiamos una verdad que Él nos enseñó, y Él nos dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia, ¿verdad? Y aquí Él está tratando de ponerse en los zapatos de estos judíos o personas que estarían quizás argumentando ciertas cosas, y le dice: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? ¿No? Él se pone en el pensamiento de ellos, por supuesto, como Él nos ha venido enseñando, que la gracia de nuestro Dios, mi hermano, es un beneficio incalculable para nosotros los creyentes, ¿verdad? Tanto en esta vida como en la eternidad. ¿Sabías tú que nosotros vivimos por gracia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Nosotros no vivimos, mi hermano, porque somos fuertes, por nuestra sabiduría, por nuestra habilidad. No es así. Cada segundo de nuestras vidas dependemos de la gracia de nuestro Dios. El apóstol, mi hermano, ya nos ha venido hablando sobre esta verdad. Él nos dice: donde abundó la gracia, dice, o el pecado, dice, sobreabundó la gracia. En otras palabras, acuérdense ustedes, antes del capítulo 6, Él está dirigiéndose a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y Él contempla la humanidad y dice: mientras durante la humanidad abundó la gracia, la paciencia y el amor de Dios, dice, sobreabundó. Y Dios es paciente porque Él quiere que ninguno vaya a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? En lugar de ver el gran amor y la paciencia de nuestro Dios, algunos comenzaron a presentar un argumento irrazonable, similar a los argumentos que ya hemos venido estudiando anteriormente. Algunas personas argumentaron que si la gracia es mayor que nuestro pecado, entonces dirían: ¿no deberíamos continuar pecando para poder recibir más gracia? Eso es lo que muchas personas hablan. Y es triste, mi hermano, mi hermana, decir esto, que aún en estos días que vivimos, muchas personas continúan compartiendo este mismo argumento. En responder, mi hermano, con gratitud a lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a la seguridad de nuestra salvación, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que nuestra salvación es segura, que nuestra salvación es eterna. Pero en lugar de ser gratos, muchos usan estas enseñanzas y doctrinas como una licencia para pecar. Esas personas dicen: bueno, ya que la gracia abunda en nuestras vidas cuando pecamos, entonces es ok pecar para recibir más gracia. Eso es lo que muchas personas hacen. Y esta forma, mi hermano, de pensar, esta forma de conducirse, esta forma de vivir la vida es muy peligrosa. Así que si alguien que profesa ser creyente, escúcheme bien, y peca sin remordimientos y convicción, escúcheme bien, hay algo mal con su salvación. Tenemos, mi hermano, tú que profesas ser hijo de Dios, pero que estás viviendo en pecado y no hay remordimiento, no hay convicción de que estás desobedeciendo a tu Dios. Revisa, examina tu corazón, nos dice el apóstol Pablo. Ahora, si tú eres un verdadero hijo de Dios, escúcheme bien, tú sabes que eres un hijo de Dios. Tú tienes la convicción del Espíritu Santo, pero escúchame bien, si tú continúas practicando el pecado sin arrepentirte, escúcheme bien, quiero decirte que estás esperando recibir la disciplina de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial.
El apóstol Pablo, más adelante en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y él nos dice: aquel que siembra de la carne va a cosechar, ¿qué? Destrucción, ¿verdad? Pero aquel que siembra del Espíritu va a recibir vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Frente a estos argumentos, mi hermano, el apóstol Pablo nuevamente ofrece una respuesta contundente y clara. Mira lo que dice el versículo 2, Romanos capítulo 6, dice: de ninguna manera, eso no puede ser, no es así, es incompatible, dice. Porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? Si tú y yo hemos sido declarados muertos, si nos consideramos muertos al pecado, mi hermano, ¿cómo vamos a vivir en él nuevamente? Y este es un argumento que para el apóstol Pablo era inconcebible, él no lo podía entender. Y él se preguntaba: ¿cómo así? Los que han muerto al pecado, muertos al viejo hombre, ¿pueden continuar viviendo, dice, de esa manera? Es como pensar: ¿cómo así? Un árbol de manzanas te va a dar otro tipo de fruta, ¿verdad? Naranjas. Es imposible. No se puede entender. Era inconcebible para el hermano, para el apóstol Pablo. Y aquí nos dice que un verdadero creyente, alguien que ha muerto al pecado, dice, se le ha dado nuevos deseos, se le ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice en otras palabras. Ya no busca satisfacer y agradar a su propia carne, sino que anhela vivir para el Señor, honrarlo a través de su vida, de su conducta, de sus acciones, de su obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, el apóstol, mi hermano, no aboga, él no está hablando aquí de la perfección sin pecado, ¿verdad? Porque esa es una mentira. La palabra de Dios nos dice que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Lo que él nos está hablando aquí, mi hermano, es que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene un deseo genuino de agradar a su Señor, de crecer espiritualmente, de seguir obedeciendo a nuestro Padre, de seguir en este proceso que llamamos el proceso de santificación. Él declara que es una locura que un creyente nacido de nuevo abrace el pecado para recibir más gracia. Él no lo puede entender. Y eso es lo que la palabra de Dios, mi hermano, nos dice. Por supuesto, tú y yo seguimos, aún en estos días, seguimos luchando con la carne y sus deseos. Esa es la lucha continua que tiene el Hijo de Dios. Y esa lucha, hermanos, en el Espíritu es una marca de un verdadero Hijo de Dios. Aquella persona que profesa ser un creyente, un verdadero Hijo de Dios, y no tiene esa lucha, sino que más bien da, como decimos nosotros, da un paso a esas emociones y deseos pecaminosos, hermanos. Hay que revisar ese día cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, continuaremos haciendo esto mientras vivamos en este cuerpo de carne, como el apóstol Pablo más adelante nos va a enseñar. Pero la verdad es la siguiente: que aquellos que caminan con el Señor no buscan participar del pecado, ¿verdad? Esa es la verdad. Hay un deseo genuino en nuestro corazón, y ese deseo es puesto precisamente por el Espíritu Santo de Dios, de obedecerle, de vivir vidas santas, vidas que puedan reflejar la vida de nuestro Señor. Vivimos bajo la gracia de Dios, pero escúcheme bien,
Cada día somos llamados a tomar decisiones, a elegir. Desde el primer momento que abrimos nuestros ojos y nos despertamos, desde ese momento estamos tomando ya decisiones. Tenemos que elegir. Le damos gracias a Dios por su Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos da el entendimiento y la gracia para obedecer a nuestro Dios. En otras palabras, tú y yo, mi hermano, somos llamados a crucificar diariamente la carne si queremos realmente agradar a nuestro Señor. Hay una lucha interna. Hay una lucha, hermanos, que muchas veces sentimos que somos prácticamente abiertos en nuestro interior, como un desgarro que sentimos. Por un lado, la carne, Satanás, este mundo nos lleva, y por otro lado, el Espíritu Santo, llamándonos a la obediencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Has experimentado, mi hermano, eso? ¿Has experimentado? Eso es lo que tú y yo debiéramos experimentar. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 20. Él dice, y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo vive en mí. Yo ya he muerto. Mi naturaleza vieja. El antiguo Julio dice, ha muerto, dice, ya no vivo en mi carne, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros tengamos este sentir de vivir para nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, mi hermano, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, prácticamente nos habla de la misma idea, la misma verdad. Mira lo que él dice. Puesto que Cristo, dice, padeció en la carne, vosotros también armaos, dice, con el mismo pensamiento. Dice, Cristo padeció en la carne, así que vamos, dice él, a tener el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado, dice. Él padeció en la carne y terminó con el pecado. Tenemos que armarnos, agarrar ese pensamiento. Y dice, para nosotros, para no vivir más el resto del tiempo que nos queda mientras nuestro Señor Jesucristo venga, dice, en la carne, en pasiones de hombres, en nuestra vieja naturaleza, sino haciendo la voluntad de nuestro Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien interesante. No me había percatado antes, hasta que llegué a este lado, a esta parte del estudio. Y me puse a pensar, ¿qué quiere decir puesto que Cristo padeció en la carne? ¿A qué se refiere padecer en la carne? ¿Qué se refiere? Cristo padeció en la carne. ¿Se refiere acaso al martirio que Él sufrió, los azotes, el desprecio, a esas cosas? Eso es muy importante porque Él nos dice, Él padeció en la carne y eso hay que agarrarnos, dice, hay que imitarlo a Él en eso. Y si nosotros leemos, mi hermano, el contexto de todo esto, es bien interesante. Lo que aquí nos está hablando es que nuestro Señor Jesucristo, al igual que tú y yo, Él dice la palabra de Dios que estuvo sujeto a las mismas, ¿qué? Pasiones. Él padeció, mi hermano, como nosotros. Él tuvo esta lucha. Pero ¿sabes qué? Él triunfó. Él no cedió a la tentación. Él fue perfecto, Él fue santo. Y esa es la idea que el apóstol Pedro nos está diciendo, porque al final dice, sino en la voluntad de Dios. Y Él padeció. Se me viene a la mente, mi hermano, en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba orando, estaba luchando ahí, la tentación tan grande de obedecer, de ir a la cruz o no. Pero Él dice, que sea tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada vez, hermano, que tú te encuentras en esta lucha espiritual, haz lo mismo.
haz lo mismo. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces, mis hermanos, es algo muy grande, no es fácil, porque justamente está tocando nuestra humanidad, nuestra carne, nos llama a desobedecer a Dios, pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que decir que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Amén. Y el apóstol Pablo continúa en el versículo 3 diciendo: ¿O ignoráis, dice, que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados, dice, en su muerte? Muy interesante. Y aquí el apóstol nos habla de la manera como enfrentar, mi hermano, esta nueva vida, este proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Y él nos habla, nos pone esta figura, dice, fuimos bautizados, dice, en Cristo Jesús. Y en el momento en que recibimos a Cristo, nuestro Señor, como Salvador de nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que fuimos bautizados, dice, en su cuerpo. Hemos sido, dice, identificados con Él en su muerte. En otras palabras, lo que Él nos enseña es que nuestra asociación, nuestra relación con Cristo, nuestro Salvador, habla de nuestra muerte, dice, del viejo hombre de pecado, y resucitamos, dice, como una nueva criatura en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Él nos está diciendo es que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu Santo nos sumerge, nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, y ahora somos un solo cuerpo. Mira lo que dice el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Él dice: de modo que si alguno está en Cristo. En otras palabras, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Significa ser salvo, recibirlo, y significa lo que hemos hablado, que el Espíritu Santo nos ha sumergido en su cuerpo por el bautismo, ¿verdad? Esa identificación, esa relación, mi hermano. De modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si alguno pertenece a Cristo, y nosotros sabemos que la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, que tú y yo pertenecemos a Él, dice todo aquel que se relaciona a Cristo de esta manera, dice, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas, nos dice la palabra. Y aquí, mi hermano, encontramos una gran verdad, que es algo muy interesante. Escúcheme bien, el ser humano, el hombre, la mujer, sin Cristo, no puede vivir una vida disfrutando de la victoria sobre el pecado y la muerte. Es imposible. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque solo aquellos que tenemos esa relación especial, aquellos que pertenecemos a Cristo, aquellos que le hemos recibido como Salvador, aquellos que nos identificamos, dice, en su muerte, en su bautismo, aquellos que hemos tenido participación de eso, solo ellos podemos gozar de la victoria de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Recién puedes entender que mientras estábamos en Cristo era imposible agradar a nuestro Dios. Era imposible obedecerle. Era imposible, mi hermano, hacer obras de santidad. Nuestra asociación con Él nos permite vivir para Él de una manera que glorifique a nuestro Dios y lo honre. Es el deseo de mi corazón. Mi amigo, mi amiga, tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador y que tienes ese deseo de honrarle y que tienes ese deseo de buscarle y que tienes ese deseo de obedecerle, es el deseo de mi corazón.
que tú esta tarde puedas recibirle como el Señor y Salvador. Que tú esta tarde puedas ser bautizado, sumergido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que tú esta tarde puedas pertenecer a esta gran familia, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero aclarar aquí que el apóstol, mi hermano, no se está refiriendo aquí al bautismo en agua, el bautismo que lo hacemos aquí. Él no se está refiriendo a este tipo de bautismo. Nosotros sabemos que el bautismo de agua es un testimonio exterior de lo que ya ha sucedido en nuestro corazón, ¿verdad? Solamente es un tipo, es una declaración, es una demostración pública que le decimos a la gente: mira, he recibido al Señor Jesús, me identifico con Él, he sido sumergido en su cuerpo. Eso es lo que significa, mi hermano, el bautismo de agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre el preciso momento cuando tú y yo hemos recibido a nuestro Salvador. Amén. Así que Pablo se refiere a nuestro bautismo, mi hermano, aquí en el Espíritu, que ocurre precisamente ese día en que Él nos da salvación. Mira lo que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Él nos dice: porque de hecho, dice, todos fuimos bautizados, dice, en un solo, para ser un solo, sean judíos o griegos, ¿verdad? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De ese bautismo el apóstol Pablo se está refiriendo. Por supuesto, nosotros como iglesia somos llamados a practicar el bautismo de agua. Yo no estoy diciendo que estamos en contra de eso, porque es un mandamiento, una ordenanza de nuestro Dios. Pero escúchenme bien, porque, como les dije, desafortunadamente hay pocos pastores que enseñan la palabra de Dios como lo estamos haciendo nosotros. Y esto no es una jactancia personal. Y debido a eso hay mucha confusión. Hay muchos grupos religiosos que piensan que una persona, un cristiano que recibe al Señor Jesucristo, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo muchas veces. Pero aquí no nos dice eso. Que el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, ocurre el mismo momento en que tú y yo, todos, hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero Él avanza y en el versículo 4, capítulo 6 nos dice, la primera parte dice: por tanto, dice, fuimos sepultados juntamente con Él. Es una imitación, es una ilustración del bautismo. Dice, con Él para muerte, por el bautismo. Mi hermano, es imposible estar vivo en Cristo si no hemos muerto al pecado a través de Él. Lo voy a repetir, es un poquito complicado. Es imposible estar vivo en Cristo si no hemos muerto al pecado a través de Él. Hace sentido, ¿verdad? La marca de un verdadero cristiano es precisamente el considerarse muerto al pecado. Esta es nuestra identidad. Muertos al pecado. ¿Quién eres tú, Julio? ¿Quién eres tú, Carlos? Un muerto, un pecador, salvo por la gracia de nuestro Dios a través de la fe, muerto al. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra condición. Hemos muerto, mi hermano, al pecado. No hay otra forma de ser salvos y no hay otra forma de vivir. Escúcheme bien, una vida en este proceso de santificación, de crecimiento espiritual, de obediencia a la palabra de nuestro Dios, de obediencia a la voz del Espíritu Santo. No hay otra forma, mi hermano.
si vamos a vivir en Cristo, escúcheme bien, en otras palabras, si vamos a obedecer a nuestro Dios, debemos de ser sepultados con Él en la muerte al pecado. Mediante su muerte en la cruz, la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y la muerte, obteniendo la victoria absoluta. Y esa es la victoria que esta tarde Él te está ofreciendo. Mi amigo, mi amiga. Así que si vamos a experimentar la victoria sobre el pecado y la muerte, también debemos identificarnos, escúcheme bien, con la muerte de nuestro Señor, entendiendo que nuestro viejo hombre de pecado ha muerto a través de nuestro Señor. Muertos al pecado, pero vivos, resucitados en Cristo para una nueva vida. Mira lo que dice en el versículo 11. Y aquí precisamente Él nos está hablando de nuestra identidad como hijos de Dios, como verdaderos creyentes. Él dice, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. Esa es nuestra identidad. Cuando la tentación, hermano, viene a tocar tu puerta, piensa, considera, esa es tu identidad, esa es tu condición. Yo ya estoy muerto pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nos dice el apóstol. Y él luego avanza en el capítulo 6, versículo 4, la segunda parte, dice, para que así como Cristo fue resucitado, dice, sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, dice, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en una vida nueva, en una vida de obediencia, en una vida de poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. La maldición y las consecuencias del pecado, mi hermano, escúcheme bien, fueron derrotadas cuando nuestro Señor resucitó triunfante en vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Esa es nuestra nueva condición. Tú y yo podemos apropiarnos de la victoria de nuestro Señor. Si nosotros recordamos el estudio anterior, podemos ver que en Adán todos nacimos en pecado, enfrentando las consecuencias del pecado, que es la destrucción y la muerte. Pero en Cristo Jesús somos resucitados de entre los muertos a una vida eterna, a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida de esperanza. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y Él nos dice, entonces, ¿cómo viviremos en el pecado? Si tenemos todo esto, si el Señor, si nuestro Padre nos ha dado todas estas bendiciones, ¿cómo vamos a vivir más en el pecado? Es imposible, ¿verdad? Es algo irracional. El apóstol declara que nuestras vidas, escúcheme bien, deben de ser vividas de manera diferente a lo que nosotros éramos en el pasado. ¿Verdad? Hay un pasado. Y para el cristiano hay un futuro. Hay un futuro. El pasado, el pecado, y el futuro, la nueva vida en Cristo Jesús. El pasado, mi hermano, es solamente para recordarlo. Escúchenme bien, no para llorar, no para sufrir, pero para ser gratos y recordarnos de dónde nuestro Dios nos levantó, de dónde Él nos sacó. Cuán grande fue esa gracia que recibimos, nada más para eso. El cristiano tiene un futuro, y ese futuro es precisamente vivir vidas santas, vivir vidas de obediencia
ni estar en este proceso de santificación. Ya no somos las personas que solíamos ser. Esa persona murió al pecado en Cristo y ahora somos resucitados, dice la palabra de Dios, como una nueva persona. Ahora estamos sumergidos, colocados en su cuerpo. Ahora somos su iglesia y Él es nuestra, dice, Liliana mencionó, Él es la cabeza, ¿verdad? Se espera, mi hermano, que vivamos de una manera que podamos agradar a nuestro Señor y Salvador. Pero el apóstol continúa en el versículo 5 y él dice lo siguiente: porque si hemos sido, dice, unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Si nos identificamos con Él en la muerte, dice, pues también tenemos que identificarnos con Él en su resurrección. Por mi parte, mi hermano, escúcheme bien, yo estoy muy agradecido por la muerte del viejo hombre, del viejo Julio. Quizás, como seres humanos, entendemos que la muerte es algo, separación, ¿verdad? Es muy triste. Pero la muerte del viejo hombre, mi hermano, es una alegría, es un gozo. ¿Se dan cuenta? El estar separados de esta vieja naturaleza que solo le gusta, hermano, desobedecer a nuestro Dios. Es un gozo y es una alegría. Recuerdo que mientras vivía en pecado sin Cristo, ya les he contado mi testimonio, no había paz ni gozo. Vivía con miedo a la muerte y la convicción de pecar. Sentía que no tenía esperanza desde muy pequeño, ni seguridad en el futuro. Les conté, para mí los días eran terribles, especialmente las tardes. Tenía que planificar y ver a mi mamá, a mi papá, con quién dormir en la noche por el miedo y el terror que tenía. Eso era lo que yo experimentaba. Pero ¿sabes qué? Todo eso cambió en el momento que yo fui salvo, en el momento que recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Fue librado del temor y de la condenación del pecado. Fui resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, mi Salvador. Yo creo que todos nosotros podemos decir esta verdad, ¿verdad? Y no quisiera, bajo ningún punto, mi hermano, ni aunque me den los millones y millones de dólares, volver atrás a mi vieja vida, ni por un segundo, ni por una milésima de segundo. El gozo y la paz que tengo de mi Dios no tiene precio. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, la fama y perder su alma? ¿De qué le vale? Somos necios si pensamos, si tenemos esa filosofía. A través de la muerte del viejo hombre, mi hermano, tengo una nueva vida en Cristo. La muerte del hombre de pecado fue lo más grande que me pudo ocurrir. Ahora tengo vida. Ahora tengo esperanza. Ahora tengo paz. Ahora tengo un futuro. Ahora tengo un lugar seguro y ese lugar seguro se llama el cielo. Increíble, ¿verdad? Es muy triste. Es muy triste que muchos hombres con mucha fama, con mucha posición, con mucho dinero, con mucho bien material, no puedan entender lo que nosotros, sin educación, sin recursos, pero con un corazón sensible a la palabra de Dios, podemos entender. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, que un poderoso entre al cielo. Qué tristeza.
Es por eso que tenemos que estar siempre orando, intercediendo, pidiendo al Espíritu Santo que toque esos corazones, que nos dé la oportunidad de poder de una u otra manera poder alcanzar a estas personas. Pero el apóstol continúa, mi hermano, en el versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, entiendan, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo Jesús, tú y yo ahí cuando Cristo fue crucificado, ahí, dice, a fin de que este cuerpo pecaminoso, dice, fuera destruido, fuera desactivado, a fin de que esta carne de pecado ya no tenga poder sobre nosotros, para no servir más, dice, al pecado. Qué hermoso. Esa es nuestra relación, esa es nuestra condición, esa es nuestra identidad, mi hermano. Antes de conocer a Cristo Jesús, nuestras vidas estaban dominadas. Éramos esclavos del pecado, mi hermano, dirigidos por este cuerpo de carne, por estos deseos carnales. Vivíamos con un solo deseo, y ese deseo era precisamente agradar nuestra propia carne, ¿verdad? Eso era lo que éramos antes en Cristo. Sufríamos los efectos negativos de esta vida controlada por el pecado. Eso era lo que éramos nosotros. El apóstol Pablo lo pone muy bonito en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, que en el pasado éramos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos instrumentos de Satanás, del Dios de este siglo, siguiendo nuestras propias concupiscencias. Eso era lo que pasaba con nosotros. Pero en Cristo Jesús, cuando le recibimos como el Salvador, todo cambió. Cuando el viejo hombre murió, el cuerpo de pecado fue destruido, fue desactivado. Su poder y su autoridad fueron quebrantados. Ahora somos libres. Ya no tenemos el deseo de servir a la carne y ahora hemos sido habitados y en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda, que nos da entendimiento, que nos da de su gracia para poder caminar con nuestro Señor, para poder obedecer su palabra. Quiero decirles lo siguiente, que no estoy diciendo que yo no vivo sin pecar, por supuesto, todos nosotros, aquí no hay ni un superhombre, un super espiritual, como muchas veces muchos falsos profetas y apóstoles quieren aparentar, ¿no? Todo, muchas veces, nos dice el apóstol, desobedecemos y pecamos, ¿verdad? Pero si arrepentidos nos acercamos al trono de la gracia, Él nos va a perdonar, ¿verdad? Esa es la diferencia de un verdadero hijo de Dios, esa es la marca. Ahora estoy viviendo, mi hermano, en una vida de santificación para la gloria de mi Dios y mi Salvador, en lugar de vivir esta vida para satisfacer mis propios deseos. Mira lo que dice más adelante el apóstol en el versículo 7, dice, Romanos 6, dice, porque Él que murió, dice, ha sido justificado del pecado. En otras palabras, aquella persona que ha muerto el pecado, dice, ha sido justificado del pecado. Y aquí hay algo muy interesante, que esa palabra justificado viene de una raíz griega que también significa literalmente ser libre. En otras palabras, aquel que es declarado o que se considera muerto al pecado ha sido, dice, libre del pecado. Qué hermosa la palabra de Dios. Es una armonía, es una unidad. Y aquí el apóstol Pablo nuevamente está usando esta analogía, mi hermano, esta ilustración, esta figura de la muerte, para ilustrarnos la verdad de que estamos muertos al pecado.
Este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, dice, esta autoridad, esta potestad que teníamos en el pasado, este poder ha sido desactivado. Ahora somos libres. Y aquí precisamente podemos aplicar lo que dijimos al inicio. Un hombre muerto, una persona que ha muerto, ya no anhela nada. ¿Cuántos de ustedes han visto a un muerto pidiendo un helado? O pidiendo, hey, llame a este lugar. Un muerto, es la figura que el apóstol nos está dando. Un muerto, mi hermano, no quiere nada, no puede. Eso es lo que tú y yo somos en relación al pecado. Un muerto, mi hermano, no es tentado por la bebida, por el alcohol, las drogas, por el sexo, por el dinero, por cualquier otra cosa, mi hermano. Esa es la figura que el apóstol Pablo nos está diciendo, tú y yo. Debemos de considerarnos como un muerto. Porque sólo así el poder y la autoridad del pecado y la muerte, mi hermano, van a ser derrotados. Gloria a Dios. Amén. Cuando un hombre muere, queda libre de toda tentación. Así es como tú y yo tenemos que considerar. Escúcheme bien. Cuando alcanzamos el lugar donde somos capaces, y esto es importante, cuando tú y yo somos capaces de considerarnos verdaderamente muertos al pecado, ahí está la parte importante, la clave de esto. Entonces podemos experimentar la misma libertad de la tentación. Solo cuando llegamos a ese lugar de ser conscientes, de conocer nuestra identidad, nuestra relación en Cristo Jesús, que somos muertos al pecado, vamos a tener libertad sobre el pecado. Por lo general nuestro problema como cristianos, y esto es muy triste, no es que Dios no nos haya dado herramientas para evitar el pecar, para evitar la desobediencia. No es eso. Él nos ha dado su palabra. Aquí tenemos todas las herramientas para no pecar. Entonces la pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿Por qué desobedecemos a nuestro Dios? Si estamos en un empleo, en un trabajo, pues rápidamente agarramos todo lo que se nos enseña, todas las expectaciones que se nos da, todo lo que tenemos que hacer, y las aprendemos de memoria, ¿verdad? Para poder desarrollar y ser aplicado. Nuestro Dios ha hecho lo mismo al dejarnos su palabra. Entonces la pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿Sabes por qué? Porque el pecado, mi hermano, nos gusta tanto que no lo queremos dejar. Que nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nos atrae tanto que muchas veces no queremos obedecer la voz del Espíritu y obedecemos la voz de nuestra propia carne. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, ojos cerrados, y vamos a examinar, mi hermano, nuestros corazones. Y vamos a reflexionar en lo que nuestro Dios, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, nos ha venido hablando individualmente. Tratemos de examinarnos. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿te consideras a ti mismo
muerto al pecado? ¿Te consideras muerto al pecado? Levanta tu mano. Amén. Eso no significa que somos perfectos, ¿verdad? Pero que tenemos ese deseo de vivir para Él, de obedecer su palabra. Y tú, mi hermano, mi hermana, si tienes problemas o has tenido problemas con esa pregunta, es el deseo de mi corazón que esta tarde, este servicio, este mensaje, esta palabra oportuna de nuestro Padre te sirva para que tú puedas entender tu identidad, para que tú puedas entender tu condición, que tú has muerto juntamente con nuestro Señor al pecado y que ahora en Cristo Jesús has sido resucitado para una nueva vida, que el pecado ya no tiene autoridad, que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ahora tú puedes utilizar todas estas cosas que el Señor nos ha dado para hacerle frente a la tentación. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y se estaría preguntando, pero Pastor Julio, ¿cómo puedo yo morir al pecado? La respuesta es la siguiente. Lo primero que tienes que hacer es recibir al Señor Jesús como el Salvador de tu vida. Solo en Él, solo en su muerte, solo en su resurrección, tú tendrás vida. Solo en Él tendrás vida eterna y una vida abundante. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesús y quisiera recibirle como el Señor, como el Salvador de su vida, ¿por qué no levanta su mano y dice, Pastor, ore por mí? ¿Por qué no levanta su mano? El resto con los rostros inclinados. Si alguien, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.